Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy seguimos con la historia de La Roca, con la historia del Peñón, con la historia de Gibraltar. Y el título del capítulo de hoy es La política exterior de Carlos IV. Seguimos avanzando en todo lo que es ese recorrido tan interesante y tan lleno de hitos y tan interrelacionado con todo lo que fue la historia casi universal, por lo menos europea. Pero como decíamos ayer, estábamos hablando de las plazas, de cuando las plazas se hicieron de plaza del mercado a plazas mayores, a lo que luego más adelante como piezas arquitectónicas se considerarían como plazas mayor ordenada, por decirlo de alguna manera, que reflejara un cierto orden. Ordenada porque era también fruto de un equilibrio que dependía en gran medida de lo que era el genio o la inventiva de sus moradores. Pues todo esto se iba construyendo muchas veces fragmentariamente, aprovechando las circunstancias favorables e imitando la programación la ordenación, de las programadas en unos casos y en otros conjugando con cosas muy pintorescas, con edificios también de composición diferente, pero que muchas veces eso es lo que le hace tan simpáticas a estas plazas tan completas. Lo que podríamos definir como la plaza mayor ya programada era una creación también ya que iba sustentada en un urbanismo, en unos planos, en una idea intelectual, y su diseño era fruto o producto, podríamos decirlo, de una cultura arquitectónica, la que estaba imperante en aquel momento, y su función, a qué se iba a dedicar, pues expresaba la mentalidad de su tiempo y a la sociedad a la que iba destinado y que iba a servir. También se va alcanzando una perfección técnica y artista de su fábrica, de lo que es la edificación. Cuando hablamos de fábrica no hablamos de construir una fábrica, sino que hablamos del exterior, de la obra física. Ya hay profesionales que se dedican a la construcción y los arquitectos y los maestros de obra van interviniendo en sus labores, que antiguamente todo esto estaba destinado para palacios reales, para palacios de nobles y para edificaciones eclesiales. Y con todo esto se va consiguiendo que se construyan piezas arquitectónicas elaboradas con una mentalidad y con un rigor constructivo. La plaza mayor ordenada es el resultado del tradicional hacer de los artesanos y de los artesanos constructores y de su sensibilidad artística. En ellas ya aplican conocimientos, a veces técnicas locales, el correcto empleo de los materiales autóctonos, porque muchas veces eran palacios o construcciones que imitaban a lo que sería un estilo palaciego, que tienen menos presupuesto porque muchas veces no hay un noble ni un rey detrás ni una iglesia detrás, sino que hay un ayuntamiento que tiene que recaudar fondos para hacer muchas veces esas obras. Entonces se emplean más muchas veces los materiales autóctonos. Son piezas también muy estimables de lo que es nuestra interesante y riquísima arquitectura, pues hasta las más austeras plásticamente nos pueden ofrecer
conjuntos de gran armonía. Puedes aterrizar en cualquier... Bueno, aterrizar no, por muchos sitios no puedes aterrizar, sino que puedes encontrar verdaderas bellezas en pueblos que muchas veces suelen ser ignotos y pequeños. Con estos condicionamientos resulta natural que estas plazas continuaran desarrollándose desde sus inicios hasta finales del siglo XIX. Hemos visto a los reyes católicos, pero la mente racional de Felipe II, influida por lo que era el rigorismo formal y la proporción arquitectónica, probablemente concibe reglamentar o dar cierta, esto tomároslo con pinzas, una cierta uniformidad en algunas de las plazas mayores. Y es posible que a esa idea contribuyera la contemplación del diseño realizado por Machuca para la lonja, regular y de manera que de amplia plaza, donde frente al palacio granadino de su padre, el emperador Carlos, sabemos de la afición que tenía por hacer trazas de arquitectura, las cuales estudiaba y reunía en lo que era la torre dorada de su alcázar madrileño. Pero lo cierto es que hacia 1561, cuando el monarca ideaba la composición geométrica de las trazas para su monasterio de San Lorenzo del Escorial, tenemos que tener claro que Felipe II no era el arquitecto del Escorial, sino que le presentaban proyectos y que más o menos con la explicación que le daban, pues decía, pues esto lo veo, o probablemente siempre dijera, esto lo quiero más grande, porque en el Escorial todo se hizo de unas proporciones avasalladoras, me podría decirlo. Pero bueno, la plaza de Valladolid sería la primera plaza mayor programada que conocemos, y a la que sigue un intento de construir parecido, puede ser la de Oviedo, que es de 1587, y luego en 1590 comenzó la inacabada plaza toledana de Cecodover, que parece como que nos faltara un lado, que ahora son tiendas. Fracasa el propósito de levantar la primera plaza madrileña con la intervención de Juan de Herrera, y años después, en el año 1617 y bajo el reinado de Felipe III, comenzará la plaza mayor de Madrid con las trazas de Gómez de Mora. Os estoy hablando de las que conocéis la mayoría, o creo que conoceréis la mayoría de los que me estáis oyendo. Y a partir de entonces coexisten una serie de plazas mayores programadas, que traen un diseño que seguidamente se van construyendo con las plazas mayores que podríamos llamar ordenadas, que continuaban mejorándose lo que había. Es, por tanto, desde principios del siglo XVII cuando se inició una coexistencia entre ambos tipos de plaza mayor, que va a durar hasta finales del siglo XIX. Esta es un poco la concepción de todo lo que es este mundo de las plazas, que es tan verdaderamente interesante. Podríamos hacer muchísimas divisiones de cómo se ordenaron todas las plazas, pero creo que tenemos que poner también alguna nota musical, porque hace bastantes podcasts que no os estoy poniendo nada de la música barroca sencilla, que a veces la necesitamos para poder, yo no sé si la palabra es disfrutar, pero que a veces nos puede ser, yo he tenido esta experiencia y me ha gustado mucho de ver un concierto en la plaza de Valladolid, y de escuchar una guitarra barroca,
Y os voy a poner, la sensación no es la misma, porque en una grabación, pero para que veáis un poco la sensibilidad y cerréis los ojos o rememoréis, que os venga a vuestra memoria lo que es contemplar una gran plaza con su gran vida, pero a la vez con una gran sensibilidad. Os pongo un poco de guitarra barroca para que os deleitéis en todo lo que son las creaciones urbanísticas de nuestras bellas plazas. Podríamos seguir horas con la bella música, pero tenemos que volver a la política exterior de Carlos IV. Ya lo siento porque muchas veces cuando estamos ante el mayor deleite tenemos que volver a la cruda realidad, de lo que era pues todos los enfrentamientos y todas nuestras batallas y todas nuestras realidades históricas. Durante el siglo XVIII, con excepción de lo que fue el periodo neutralista de Fernando VI, la recuperación de Gibraltar había sido un objetivo permanente de la política exterior de los Borbones. Sin embargo, durante el reinado de Carlos IV, Gibraltar no fue más que un objetivo torpemente utilizado por la monarquía en sus momentos más críticos para congraciarse con lo que era su pueblo. Esto nos suena porque cuando hay problemas siempre suele haber algunos iluminados que siempre se asoman a aquel peñón y dicen Gibraltar español. Estamos hablando de hace muchos años, pero todavía os vendrán imágenes a la mente. No me voy a extender más de los iluminados actuales. En el año 1788, con la muerte de Carlos III, concluyeron las grandes ofensivas diplomáticas para recuperar Gibraltar. Nuestro país tuvo que reorientar su política exterior supeditándola a los graves sucesos nacionales e internacionales que tuvieron lugar en el siglo XIX. Fue durante este siglo cuando Gran Bretaña, aprovechando la debilidad de nuestro país, que pierde definitivamente la consideración de primera potencia, amplía los límites territoriales y marítimos de Gibraltar establecidos en el Tratado de Utrecht. Con la muerte de Carlos III concluyeron también los años ilustrados en que las reformas habían logrado atenuar la decadencia española. Desde entonces, los programas de reforma también quedaron en un segundo plano. Era más importante poner fin a la crisis no solo política, sino también monárquica y social que comenzó a vivir nuestro país con Carlos IV y que se prolongó en el tiempo hasta finales del siglo XIX. Esta crisis también tuvo sus consecuencias negativas en lo que eran las actuaciones exteriores de nuestro país.
y con la muerte de Carlos III concluyó también el papel preponderante en que teníamos en Europa y en el mundo. Fue el comienzo del fin del Imperio Español y de lo que era su posición privilegiada. Desde los primeros momentos del reinado de Carlos IV, con Floridablanca al frente del gobierno, la política exterior, por primera vez en muchos años, era de oposición a Francia. Oposición que no podía mantenerse abiertamente dada nuestra debilidad y la escasez de medio, razón por la que Floridablanca adoptó una actitud de neutralidad expectante, tomando medidas interiores para evitar el contagio revolucionario y estableciendo lo que ahora se denomina tan vulgarmente o tan fácilmente como un cordón sanitario. Esta actitud antirrevolucionaria de Floridablanca le hizo caer en desgracia. El embajador francés en Madrid informó a Carlos IV que la posición intransigente de su ministro no solo estaba perjudicando la causa de la libertad, sino que con sus ataques a la Francia revolucionaria también estaba desacreditando a Luis XVI. Esta insinuación francesa, entre otras causas, basta para que Floridablanca fuera sustituido en febrero de 1792. El conde de Aranda, un ilustrado que admiraba las ideas de Voltaire y más del gusto del gobierno francés, fue elegido para sustituir a Floridablanca. Pero, a pesar de lo que pudieran esperar los franceses, nuestro país continuó a la expectativa. La Revolución Francesa dejó de ser un conflicto meramente nacional cuando el nuevo gobierno francés comenzó a mostrar una actitud expansionista. La anexión de Aviñón, perteneciente al Papa, y la abolición del feudalismo en Alsacia, a requerimiento de los alsacianos más próximos a Francia que a Alemania, puso en peligro el equilibrio europeo al solucionar problemas internacionales de forma unilateral. Los príncipes alemanes, perjudicados por la abolición de estos derechos conseguidos por tratados internacionales, no tardaron en pedir ayuda al emperador austríaco, y las amenazas conjuntas de Austria y Prusia se convirtieron en un revulsivo para los revolucionarios franceses, más persuadidos que nunca de la necesidad de liberar Europa del yugo absolutismo. El 20 de abril de 1792, 2 meses después de la llegada de Aranda, la Asamblea General, convencida de la necesidad de exportar la revolución a toda Europa, declara la guerra a Austria, que recibió de inmediato el apoyo de Prusia. Esta guerra, que parecía similar a las que se habían producido a lo largo del siglo XVIII, fue diferente. Francia logró reunir a un numeroso ejército de voluntarios que llegaban de todas las partes. No eran mercenarios al servicio de un rey, sino franceses al servicio de su nación. Esto fue lo que marcó la diferencia. Varios meses más tarde, el 20 de septiembre, los austroprusianos fueron vencidos en la batalla de Valmy. Tan solo unos días más tarde, la Convención, que había sustituido a la Asamblea Nacional, proclamó la República en Francia y se preparó para juzgar al rey Luis XVI y a su familia. En nuestro país estos acontecimientos desconcertaron al conde de Aranda, que aunque era un prorrevolucionario, también era un aristócrata, no podemos negarlo, y era un monárquico. La Convención exigió el reconocimiento de nuestro país de la República, pero Aranda titubeó, sus propios sentimientos personales le impidieron hacer frente a una cuestión de Estado y provocó también su destitución. Y en noviembre del año 1792, Manuel Godoy, favorito de la reina, fue elegido nuevo jefe de gobierno. En virtud de los lazos familiares, nuestro país se vio obligado a reclamar la liberación del rey francés, aun conociendo la actitud bélica de la Convención. Sin embargo, todos los intentos resultaron inútiles
y el rey fue ejecutado en enero de 1793. Su esposa, María Antonieta, corrió idéntica suerte en el mes de octubre. Y con esta muerte nuestro país se liberaba políticamente del pacto de familia, pero moralmente obligaba al rey a responder a este agravio hecho a los Borbones y que inevitablemente conduciría a nuestro país a una guerra contra Francia. Con la ejecución del rey francés y su actitud expansionista, la Convención hizo imposible todo entendimiento con lo que era la Europa monárquica. La idea de exportar la revolución fuera de sus fronteras condujo a la ocupación de Bélgica, de los Países Bajos, austríacos y de Saboya, que pertenecía al rey de Cerdeña, aliado de Austria. Además, al igual que ella hiciera Luis XIV, reivindicó las fronteras naturales de Francia al otro lado del Rin, y los revolucionarios franceses acudían a aquellos lugares donde sus simpatizantes pedían ayuda, de forma que un conflicto que había comenzado siendo interno se convirtió en un conflicto internacional. Gran Bretaña, que se había mantenido al margen de los asuntos continentales, puso en marcha una ofensiva diplomática para formar una coalición contra Francia. Cabe preguntarse qué razones tenía la monarquía más democrática y liberal de Europa para luchar contra la Francia republicana, cuando ella misma había iniciado un siglo antes su propia revolución política. Bien, por primera vez, tras la paz de Utrecht, el sistema de equilibrio establecido por Gran Bretaña, de la que se consideraba no solo beneficiaria, sino garante, estaba también en peligro. Al que el balance de poder no había evitado las guerras, éstas estuvieron siempre localizadas con objetivos concretos y nunca peligró el sistema. Sin embargo, el creciente poderío francés, con la anexión de Bélgica, Saboya, Niza y algunos territorios de la Renania alemana, no solo alteraba el estatus territorial europeo, sino que también comprometía lo que era el poderío británico. En el año 1792, Gran Bretaña promovió la primera coalición a la que se sumaron Austria, Prusia, Holanda, Italia y finalmente Rusia. También comenzó una negociación con nuestro país, lo que provocó un gran enojo por parte de Francia al conocer este giro de la política española, abandonando la relativa neutralidad para pasar a negociar su intervención armada, y no tardó en declarar formalmente la guerra a Carlos IV. Las arcas de nuestro Estado estaban mermadas por la última guerra y no habían tenido mucho tiempo para recuperarse. El aumento de impuestos para sufragar una nueva contienda causó alborotos y causó insurrecciones. No estaba la situación interna como para hacer grandes campañas en el exterior. Los ejércitos franceses rompieron la línea de defensa de nuestro país y lograron la conquista de algunas ciudades del norte, lo que provocó el temor de una invasión. Igualmente, en el resto de Europa, los ejércitos legitimistas sucumbían, legitimistas en sentido de defender a la monarquía, sucumbían a la de los revolucionarios republicanos. Prusia y Holanda fueron las primeras en desertar de esta coalición al comenzar por separado las negociaciones de paz. Holanda, invadida por los ejércitos revolucionarios, fue declarada República Bátava y quedó fuera de la órbita francesa. En julio de 1795, también nuestro país se separó de la coalición. Godoy negoció el Tratado de Basilea, que restableció la concordia franco-española y por la que obtuvo el título de Príncipe de la Paz. Por este tratado, nuestro país recuperó todo el territorio nacional conquistado por los revolucionarios franceses en el norte de la península y a cambio tuvo que ceder Santo Domingo. Además, este tratado sirvió para aliviar al pueblo de las miserias de una guerra prolongada, pero no de la humillación a la que se vio sometida con la superditación de la monarquía a los designios a partir de entonces, que eran los que se impondrían desde Francia como consecuencia
de la debilidad hispana. Austria firmó 2 años más tarde la paz del Campo Formio, la cual supuso el fin de la primera coalición. Sin embargo, Gran Bretaña continuó su guerra particular con Francia, contienda a la que no tardaría en sumarse nuevamente España, pero esta vez del lado francés, y fue la debilidad de la coalición lo que facilitó el éxito de Francia, a pesar de tener frentes abiertos a lo largo de casi todas sus fronteras y de sostener desórdenes sociales y luchas internas por el poder. Efectivamente, en primer lugar, Rusia no deseaba involucrarse en Occidente. La revolución todavía quedaba muy lejos de sus territorios para temer el contacto. Además, estaba muy interesada en el Mediterráneo oriental y en sus luchas con el Imperio otomano. Segundo, Rusia y Prusia habían abierto una brecha en la confianza de Austria al acordar en 1793 una partición de Polonia, acuerdo del que quedaron excluidos los austríacos. Austria y Prusia empezaron a mirarse con recelos, temiendo un conflicto en sus propias fronteras, por lo que ambos decidieron no comprometer el grueso de su ejército en una lucha contra Francia. Gran Bretaña y Holanda tenían fuerzas navales suficientes, pero dependían de las fuerzas de tierra para proporcionar, para poder apoyar a Austria y a Prusia. Pero como los austríacos y los prusianos decidieron reservar partes de sus fuerzas, los franceses fueron superiores en el continente. Por otro lado, la propia situación interna de nuestro país, con crisis económicas, con focos de insurrección, hizo insostenible por mucho tiempo el desgaste de la guerra, desmarcándose también de la coalición. Una vez finalizadas las primeras acciones bélicas en Europa continental, nuestro país comenzó los titubeos diplomáticos que presidieron la política exterior de Godoy. La política británica de favorecer el asentamiento de sus colonos en las antiguas colonias españolas de América y continuar el conflicto comercial con nuestro país no había contribuido mucho a convertir en duradera la primera alianza anglo-española del siglo XVIII. Efectivamente, no tardó mucho en producirse la ruptura de esta alianza. El directorio francés, más moderado que la Convención, hizo posible la reconciliación entre España y Francia. Casi inmediatamente después del Tratado de Basilea se firmó un nuevo tratado de alianza franco-española, el Tratado de San Ildefonso del año 1796, que involucró nuevamente a España en la guerra contra Gran Bretaña. ¿Por qué Carlos IV y Godoy dieron este giro diplomático firmando una alianza con aquellos que habían acabado con la monarquía francesa y cuya consecuencia directa sería una nueva guerra contra los británicos? Pues no cabe duda de que la toma de esta decisión predominaron las consideraciones estratégicas sobre las ideológicas, a pesar de la proximidad de nuestro país a la Europa legitimista. La materialización de esta alianza fue posible cuando Godoy consideró que los objetivos de la política exterior de nuestro país estarían mejor protegidos con la alianza hispano-francesa. De esta forma repitió el esquema que había presidido la política exterior durante el siglo XVIII. Nuestro país no estaba dispuesto a permitir más abusos británicos en América y para ello necesitaba una aliada, y esta no podía ser otra que Francia. Godoy pensó que ninguna potencia europea defendía mejor que Francia nuestros intereses, teniendo en cuenta la lucha comercial y colonial que estaba a punto de reemprender contra Gran Bretaña. Aunque nuestro país estaba más próximo, como os he dicho, a la Europa legitimista por su sistema político, estas motivaciones ideológicas no bastaron para inclinar al gobierno español a prolongar su alianza contra Gran Bretaña, a la que por otra parte seguía viendo
como la gran rival que lo había sido durante todo el siglo XVIII. Y hasta aquí nos ha traído parte de la política exterior de Carlos IV, donde continuaremos en otro podcast de Historia con Sentido, contándoos la historia del Peñón de la Roca de Gibraltar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast